Hola con todos, vamos a dar inicio a la unidad 3 de legislación aduanera del Instituto Tecnológico Superior de Transporte ITESUT. La unidad 3 comprende las infracciones aduaneras. ¿Qué involucran las infracciones aduaneras? Pues las infracciones aduaneras involucran las faltas reglamentarias, contravenciones y el delito aduanero en el ámbito penal. ¿Dónde encontramos estas infracciones aduaneras? Están en el Código Orgánico de la Producción a partir de su artículo 175, el cual nos indicará y nos recogerá las infracciones aduaneras, que básicamente son, como les había mencionado, el delito aduanero en su estado más grave, las contravenciones y las faltas reglamentarias. La infracción aduanera, ¿qué es? Son infracciones previstas en el Código Orgánico de la Producción y que para su sanción bastará la simple transgresión de la norma. Es decir, que apenas ustedes hacen caso omiso o pasan por alto alguna regulación aduanera, están ya cometiendo una contravención o una falta reglamentaria. Para esto tenemos también medidas preventivas a fin de que cuando se presume la comisión de un delito o una contravención aduanera en contra del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, para que se asegure el cumplimiento de las formalidades o de las obligaciones aduaneras que sobrevengan a causa de la omisión o no atención a una norma aduanera, se disponen medidas preventivas, tales como la inmovilización, la aprehensión y la retención provisional de mercancías respectivamente, en los casos que amerite. Para esto, el Servicio Nacional de Aduanas tendrá que estar acompañado de la Policía Nacional del Ecuador. La inmovilización es el acto por el cual el servidor a cargo de la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduanas dispone que las mercancías permanezcan en la zona primaria o en algún otro lugar determinado bajo custodia y responsabilidad del representante legal del depósito temporal. La retención provisional, por su parte, es cuando forzosamente se toma posesión de la mercancía en la zona secundaria y se traslada hacia las bodegas aduaneras. La aprehensión también es forzosa por parte de la unidad del Servicio Nacional de Aduanas y que, en caso del control aduanero, se establece sobre mercancías, medio de transporte o sobre cualquier otro elemento que sea de convicción a efectos de configurar la infracción aduanera. Ahora bien, revisado de modo general cuáles son las infracciones aduaneras, pasamos a revisar netamente las faltas reglamentarias. Las faltas reglamentarias están en el ámbito administrativo y son las más comunes o las que se recogen en el Código Orgánico de la Producción. Son el error por parte del transportista en la transmisión electrónica de datos del manifiesto de carga, la transmisión electrónica tardía del manifiesto de carga, el error por parte del agente de aduanas, importador o exportador, en la transmisión electrónica de datos que consten en la declaración aduanera, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción y el incumplimiento e inobservancia de cualquier estipulación contractual que esté prevista en el contrato o en el Código Orgánico de la Producción como base para establecer contratos especialmente de aduana. Las sanciones por las faltas reglamentarias es el equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, para el año 2021 será de $200, excepto en el caso del error por parte del agente de aduanas, importador o del exportador en la transmisión electrónica de los datos que constan en la declaración aduanera, en cuyo caso, cuando se trate de esta infracción, se atiende a las declaraciones tanto de exportación, reexportación o importación y cuyo valor en aduana sea inferior a 10 salarios básicos unificados, se establecerá el 10% de la remuneración básica unificada, es decir, $40. Cuando sea superior a 10 salarios básicos unificados, se atenderá al 50% que nos dice
el Código Orgánico de la Producción, es decir, $200. Es importante recalcar que estamos en parte administrativa. Avanzamos a las contravenciones. Las contravenciones, también recogidas en el Código Orgánico de la Producción, básicamente se concentran en las principales, que son permitir el ingreso de personas no autorizadas a las zonas primarias, transmitir electrónicamente de forma tardía, total o parcialmente el manifiesto de carga, entregar fuera de tiempo, del tiempo establecido a la administración aduanera las mercancías obligadas a descargar, entregar información clasificada como confidencial por la autoridad aduanera, es decir, hacerla pública, no entregar el listado de pasajeros a la administración aduanera, esto sobre todo para transporte terrestre y aéreo. Fluvial, en el Ecuador no tenemos desarrollado el transporte fluvial de pasajeros. Asimismo, cuando el transportista no entregue al Servicio Nacional de Aduanas la mercancía contenida en los manifiestos de carga o se entregue otra totalmente distinta. Obstaculizar la acción del control aduanero, es decir, cuando nosotros llegamos a zona primaria o en zona secundaria se produce un control aduanero, nosotros impedimos el correcto control del Servicio Nacional de Aduana, o a su vez nosotros actuamos para que no se dé correctamente este control, estamos obstaculizando, entre muchos otros que se recogen en el artículo 190. Para estas se prevén sanciones que van desde un salario básico hasta el 10% del total de la mercadería que se encuentra en aduana. Estas sanciones se recogen en el artículo 191 del Código Orgánico de la Producción y que para los casos concretos, por ejemplo, de el permitir el ingreso de personas no autorizadas a zonas primarias aduaneras, estaríamos ante una multa equivalente a un salario básico unificado, es decir, de $400 para el 2021. Y así sucesivamente, mientras más grave la contravención, más alta será la sanción económica, llegando incluso a perpetrarse el 10% del valor de la mercancía en aduana. Ahora bien, pasemos de las contravenciones al delito aduanero. Hay muchas acciones o verbos rectores del delito aduanero que se recogen como contravención. Ya veremos cuál es la diferencia. La diferencia, por adelantarles, es neta y sencillamente económica. En el Código Orgánico Integral Penal se recogen los delitos aduaneros, que básicamente son la defraudación aduanera, la receptación aduanera, el contrabando y el mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras. ¿Qué quieren decir? Pues bien, la defraudación aduanera, su verbo rector principal es perjudicar a la administración aduanera, es decir, al Servicio Nacional de Aduanas, en la recaudación de tributos, siempre que la mercancía sea superior a 150 salarios básicos unificados. Es decir, que la principal diferencia en la defraudación aduanera para que sea considerada defraudación y no una falta reglamentaria o contravención de índole administrativo, tenemos que superar el valor de $60,000, que serían 150 salarios básicos al 2021. Entre los verbos rectores de las acciones penalmente relevantes dentro del delito de defraudación aduanera son el importe o exporte de mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, la calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen o cualquier otra característica tales como marcas, códigos, series y modelos para engañar y así perjudicar al Servicio Nacional de Aduanas. También simular operaciones de comercio exterior con la finalidad de obtener incentivos o beneficios económicos se sanciona como una defraudación aduanera.
El no declarar correctamente las mercancías, especialmente en su cantidad, es decir, yo digo que traigo 10 computadores y en realidad estoy trayendo 12, se sanciona como defraudación aduanera, siempre que supere el valor de $60,000, como habíamos quedado. Si no, estamos frente a una contravención. ¿Cuál es la diferencia entre contravención y delito? Básicamente que en el delito actúa la Fiscalía General del Estado a través de sus entes y, y departamentos jurídicos especializados en delitos aduaneros. Y en las contravenciones estamos frente a un tema administrativo en donde nos verifica y sanciona el Servicio Nacional de Aduanas. Estos son los principales y más relevantes verbos rectores y actuaciones que se sancionan dentro de la defraudación aduanera. Tenemos muchos más que se recogen en el artículo 299 del Código Orgánico Integral Penal. La receptación aduanera. La receptación a modo general es cuando yo acepto o adquiero un bien robado. Ahora, sumémoslo y metámoslo dentro del campo aduanero. Es cuando se adquiere a título gratuito o oneroso, es decir, lo compré o me regalaron o me encargaron. La recepción en prenda o consignación y la tenencia e incluso el almacenamiento de mercancías extranjeras cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados, es decir, superior a $60,000 para el 2021. Esto sin que se acredite la legal importación o la legítima adquisición en el país dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente. Si es que yo tengo en mi domicilio, en mi bodega, en mi auto, mercadería extranjera que suba o esté por encima de los $60,000, la autoridad aduanera me requerirá que yo justifique la procedencia y el por qué yo tengo esa mercadería, para lo cual me otorgan 3 días, 72 horas, y en caso de yo no presentar justificante alguno, pues seré sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años y la multa del duplo del valor en aduana de la mercancía. Es decir, si es que la mercancía para hacer un delito de recepción aduanera mínimo tiene que alcanzar el valor de $60,000, la multa mínima por cometer receptación aduanera será de $120,000. El contrabando igualmente posee una serie de verbos rectores y se cataloga por ser el delito que sanciona a la persona que, para evadir control y vigilancia aduanera sobre las mercancías cuya cuantía sea superior o igual a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, esto es $4,000, realice uno o más de los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de hasta 3 veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito. Si no sobrepasamos de $4,000, no estamos configurados en contrabando como delito, sí como contravención. ¿Qué acciones tiene que realizar una persona para encontrarse dentro del delito de contrabando? Tiene que ingresar o extraer clandestinamente mercancías del territorio aduanero por sobre $4,000, movilizar mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin la documentación que acredite la legal tenencia, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de estas mercancías, como les mencionaba, igual que en la receptación, dentro de las 72 horas. En la receptación es que me encuentran en el poder mío, en una bodega, en un lugar fijo, versus el contrabando, que es la movilización de mercancías y sobre el valor de $4,000. En la receptación hablábamos de $60,000. Igualmente hablamos de contrabando cuando se carga o descarga medios de transporte de mercancías no manifestadas al Servicio Nacional de Aduanas, cuando se interna al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo económico o sujeta a régimen especial sin que cumplan los requisitos que prevé la norma, desembarcar o descargar o lanzar en tierra, mar u otro medio de transporte mercancía extranjera antes de someterse al control aduanero, salvo en los casos de arribo forzoso, es decir, en casos de que un avión estuviese cayendo de picada tierra y tienen que lanzar la mercancía, pues esos casos son de excepción. Pero cuando
vienen en un helicóptero, avioneta o en un yate, en una lancha, cruzan la frontera, ingresan al territorio aduanero ecuatoriano y lanzan la mercancía, una, para que cuando lleguen al control no sean detectados, y dos, porque hormigas, así se les llama a las personas que realizan el contrabando en frontera, cuando las hormigas recogen estos paquetes y los llevan y los ponen a salvaguarda antes de entregar a su destinatario final o a quien tenga que acoplar toda esa mercancía ilegal. Quien se viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en medios de transporte y depósitos temporales será catalogado como contrabando, y quien extraiga mercancías de la zona primaria o depósito temporal sin haber obtenido el levante de las mismas, es decir, llega un vehículo, se lo interna a un depósito temporal hasta que cumpla todo el procedimiento aduanero, todavía no cumple, todavía no le levantan del, del depósito temporal y se lo extraen o se lo sacan. Esto ocurre mucho en bienes tecnológicos, bienes suntuarios de lujo, más que en vehículos, pero es un ejemplo por ponerles, ¿no? Estos, entre otros verbos rectores y otras actuaciones, se rigen como contrabando ante los ojos del Código Orgánico Integral Penal, siempre y cuando, como les mencioné, supere los $4,000 al 2021. Finalmente, el mal uso de exenciones o suspensión tributaria aduanera tiene que ver con las personas que venden, transfieren o usan indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios, superior a $60,000 al 2021, importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros, de los que derivan la suspensión de pago de tributos al comercio exterior, o importadas con exención total o parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que traen, por ejemplo, el caso más sonado en los últimos meses, el caso de los carnets de discapacidad. Los discapacitados, personas con capacidades especiales, tienen beneficios arancelarios y tributarios al importar vehículos para su uso. ¿Qué es lo que pasa cuando importan un vehículo que no van a destinarlo a su uso o que aún siendo para su uso lo venden por antes de los 5 años sin pedir la autorización al Servicio Nacional de Aduana y sin cancelar los tributos correspondientes? No es que no lo pueda vender, lo puede vender siempre y cuando se cancele el tributo que debería cancelar por los daños que le quedan todavía al vehículo. Un vehículo se deprecia en 5 años a los ojos de los servicios tributarios, las agencias tributarias ecuatorianas. Por lo tanto, un tributo al primer año de haber llegado al país un vehículo no será el mismo que al segundo o al tercer año de haber arribado. El tiempo que le reste al vehículo o a cualquier bien que ha ingresado bajo un régimen de exención o suspensión aduanera, tiene que cancelar los impuestos y tributos que le quedan por cubrir. Si es que se hace una transferencia y no se cubren estos valores o se la hace la transferencia solo como contrato entre privados, no se notariza ni se legaliza hasta que pasen los 5 años y se encuentra que ya lo han vendido y lo está usando otra persona, entonces incurrimos en el delito del mal uso de las exenciones o suspensión tributaria y seremos sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. Es decir, si un vehículo de $30,000 en el mercado nacional está aproximadamente sobre los $60,000, estos $30,000 de tributos que se pretendió evadir al traer un vehículo bajo una condición de discapacidad y entregarlo a otra persona para que se beneficie de este bien sin tener esta condición, entonces se cancelará el valor hasta 10 veces. Pongamos que trajeron el primer año, el vehículo tenía que cancelar aproximadamente $30,000 de impuestos, arancelarios, tributarios y demás. Al ojo rápido, estos $30,000 podrían convertirse como una sanción pecuniaria de hasta $300,000. Esto en cuanto a los delitos aduaneros. Hay circunstancias que agravan los delitos aduaneros y que pueden prever un máximo de la pena
y además sanciones mucho más gravosas, es decir, en lugar de estar entre los 3 años que prevé el mal uso de exenciones, si tenemos una de estas agravantes, es más que seguro que el fiscal solicitará 5 años. Entre las más importantes, que el partícipe del delito sea un servidor público, que se abuse de su cargo y que se evite el descubrimiento del delito. Es decir, yo tengo conocimiento, oculto información y cuando empieza la fiscalía a investigar, yo pongo trabas para evitar que se descubra el delito. Son entre los principales. Existen 4 presupuestos más en los cuales el delito aduanero se ve agravado y se pide el máximo de la pena. Hasta aquí es la unidad 3 de delitos aduaneros. Posteriormente tendremos otros cursos, otras charlas. Ha sido un gusto exponerles a lo largo de estos días legislación aduanera. Ya nos seguiremos viendo. Cualquier pregunta, cualquier duda, saben que pueden hacérmela directamente en mi WhatsApp, por mensajes, no lo hagan a través de llamadas. Y pues estamos absueltos a cualquier duda. Que tengan una buena tarde. Feliz noche.